Bienvenido una vez más a nuestro canal Bendición para todas las naciones. Le habla su hermano y amigo, Pastor Cayacoa Sanlate. Estamos tratando el libro de Génesis del Pentateuco. La palabra penta significa 5 y teuco significa libros. Entonces Pentateuco son los primeros 5 libros escritos por Moisés. Y Génesis significa principio. Hablamos de las generaciones que la Biblia narra desde Génesis hasta Apocalipsis, de las 7 generaciones. La primera fue la inocencia, desde la creación hasta el pecado. Y la conciencia estamos tratando desde el periodo del pecado hasta el tiempo de Noé, el diluvio. Y hay algunos hechos muy importantes que estamos tratando en este periodo de la conciencia. Primero Génesis habla que Adán y Eva comenzaron a multiplicarse, a llenar la tierra y tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Y el capítulo 4 del libro de Génesis habla de el caso de la historia de Caín y Abel, muy interesante, porque Caín era labrador, cuidaba la tierra, era un experto cuidando la tierra. Y en cambio, Abel era pastor de ovejas. Y un día, la palabra de Dios nos dice a nosotros en el capítulo 4, ellos fueron a llevar su ofrenda a Dios. Caín, dice la palabra de Dios, llevó de lo mejor de su fruto y Abel llevó de los primogénitos de sus ovejas. Las ofrendas, cuando las llevaron, la Biblia enseña que Caín se sintió mal por la ofrenda que llevó Abel y vio con agrado, vio que Dios había recibido con agrado la ofrenda de Abel, pero la de él no la había recibido. Y un día, estando en el campo, de celo, mató a su hermano Abel. Algunos nos preguntamos, pero ¿qué sucedió en la vida de Caín que hizo eso contra su hermano Abel? Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos respuesta. Recuerden que nosotros sabemos bien claro que las cosas escondidas en el Antiguo Testamento son reveladas en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice, por la fe, dice Hebreos 11:4, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que él era justo. En otras palabras, la palabra de Dios describe que Abel era justo. Y en cambio, Caín servía a Dios, pero no lo hacía en rectitud delante de Dios. Y como no servía con rectitud delante de Dios, entonces tenía celo por la justicia de su hermano Abel. Eso sucede muy a menudo en el mundo. En el mundo están los que sirven a Dios y son justos y sirven a Dios porque aman a Dios. Y hay aquellos que también sirven a Dios, pero lo sirven a su manera. Y hay otros que no sirven a Dios. Entonces, en este caso, la palabra de Dios enseña en el libro de los Hebreos que Abel era justo y alcanzó buen testimonio. En cuanto a Caín, la palabra de Dios dice algo más. En primera de Juan, el capítulo 13 y el versículo 11 dice, ¿y por qué razón mató Caín a su hermano? Dice la palabra de Dios, porque sus obras eran malas. Y algo que añade, la palabra de Dios dice, y este es el mensaje que nosotros recibimos de él, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que mató a su hermano porque era del maligno y sus obras no eran justas.
En otras palabras, la razón primordial por la cual Caín mató a su hermano Abel era porque tenía celo, tenía envidia de la obra de Abel, porque Abel era justo. Por eso la palabra de Dios dice en hebreo que por la fe Abel alcanzó mejor testimonio que Caín por causa de las obras. Me llama mucho la atención esto porque aún en el tiempo del pecado, en el tiempo de la conciencia, en el tiempo que el pecado comenzó a crecer, habían personas como Caín y Abel que servían a Dios. ¿Por qué ambos servían a Dios? Recordemos, ambos servían a Dios, pero uno era justo y servía a Dios de acuerdo a como Dios había determinado, y el otro servía a Dios, pero lo servía a su manera. Muchas bendiciones y hasta pronto.